retomar este señalamiento para iniciar el intercambio de opiniones y planteamientos entre quienes integran esta mesa de debate. Para ello me he permitido proponer dos grandes cuestiones a las que les pido responder. La primera sería, a su juicio, ¿cuáles son los principales problemas de financiamiento que enfrentan las instituciones públicas de educación superior? En segundo lugar, les preguntaría, ¿la legislación vigente garantiza la suficiencia y certeza financiera de las instituciones públicas de educación superior? ¿Y qué modificaciones legales considera necesarias para fortalecer el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior? Les propongo que su respuesta no les lleve más de 10 minutos, solicitando que primero nos ocupemos de la primera y enseguida de la segunda. Entonces yo le pediría a la doctora Ladrón de Guevara que iniciara esta ronda. Por favor, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero celebrar realmente que se lleven a cabo estas mesas de debate. Es un acierto de ANUYES acercarse al Senado, es un acierto del Senado encontrar en ANUYES el espacio de reflexión sobre las legislaciones que nos competen a las universidades, que inciden en nuestro quehacer. Creo que es la mejor manera en que podemos avanzar en esta temática. Y agradezco que me hayan considerado para esta mesa, particularmente por el tema financiero que nos ha afectado recientemente en la Universidad Veracruzana. Como todos sabemos, el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas provienen del Estado, son fondos públicos, y en el caso de las estatales tenemos una proporción que viene de la Federación y otra del Estado de la que somos universidades. Esto de inicio no tiene una norma equivalente en cada estado, ya está repetido en varias ocasiones como las universidades tenemos porcentajes diferenciales, y esto se debe a razones históricas, a encuentros y desencuentros que significan más o menos a discreción a menudo de los gobernantes en turno, lo cual nos deja ya en un tema de indefensión. Pero más aún cuando estos recursos, los federales, llegan a las cuentas del gobierno estatal, y es al gobierno estatal a quien le corresponde administrarlos, tanto los estatales como los federales, y la indefensión en la que nos encontramos las universidades para cobrarlos si estos no llegan oportunamente. Cuando llegué a la rectoría de la Universidad Veracruzana, septiembre de 2013, me encuentro con un pendiente de nuestras cuentas, de los presupuestos que corresponden a la universidad, importante, y buscamos cómo podíamos hacer para recuperar esos recursos que ya estaban presupuestados y que ya estaban comprometidos, por supuesto, en nuestros quehaceres. Y nos encontramos con que realmente no existen los mecanismos para las universidades para ir a cobrarlos, y eso ha hecho que en muchas ocasiones las universidades se encuentren en la manifestación pública, en salir a las calles, en reclamar sus presupuestos afuera en las calles, porque no hay organismos que estén revisando la oportuna entrega por parte de los gobiernos estatales a sus universidades. Es así que yo acudí desde luego al titular del Ejecutivo en el Estado durante 2 años, y siempre con el reconocimiento de estos pendientes, más no la solución en la administración de los mismos. Entonces, justamente el legislativo parecía un poder que podía recuperar estos pendientes y la solidaridad de otras instituciones de educación superior. Quiero decir que la ANUYES fue fundamental, que tuvimos el apoyo de todos los rectores de las instituciones de educación superior públicas del país, y que se hizo un exhorto
porque eso es lo que se puede hacer, un exhorto al Ejecutivo para que los recursos nos fuesen entregados. Y sin embargo, esto que parecía ya una solución y un enorme apoyo, pues sí, seguimos padeciendo de las mismas carencias e incluso avanzando el tema de los pendientes en cuanto seguía corriendo el tiempo y los recursos no eran entregados. En cuanto al Poder Legislativo, acudimos tanto al local como al federal y puedo decir que el punto climático de este acercamiento ha sido el punto de acuerdo que se presentó en el Senado la semana pasada, en donde nuevamente hay un exhorto al Poder Ejecutivo para que los recursos sean entregados a la Universidad Veracruzana. Entonces nos quedamos en los exhortos y a menudo estos no resultan en lo que estamos solicitando y exigiendo. Por eso tomamos la decisión en la Universidad Veracruzana de acudir al tercero de los poderes, al Poder Judicial, y a denunciar la carencia de estos recursos cuando que estos están convenidos de manera tripartita, cuando estos son presupuestos asignados para la educación superior pública y cuando consideramos que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo que estos lleguen a nuestras cuentas. En ese sentido, creo que estas mesas de debate pueden propiciar una legislación que apoye tanto asuntos porcentuales de las aportaciones federales y estatales para las universidades públicas estatales, como mecanismos de aseguramiento de que los recursos lleguen a nuestras universidades. De hecho, debo decir que ante la situación de dificultad, de crisis que padecemos en la Universidad Veracruzana, la Federación ya desde el año pasado nos entrega directamente a la Universidad Veracruzana los recursos federales, cuando en otras universidades siguen pasando por los gobiernos estatales antes de llegar a las universidades. Ese es un avance que puede significar una diferencia en el ejercicio de nuestros recursos que podría implementarse de manera legal para todas las universidades, y en este momento hemos avanzado de manera que el gobernador del estado de Veracruz ha presentado ante la legislatura local una propuesta de autonomía presupuestal para la Universidad Veracruzana, estableciendo un porcentaje del presupuesto estatal para que se dé directamente a la Universidad Veracruzana y con carácter de irreductible. Se está proponiendo el 3%, lo cual es mayor a lo que generalmente se ha otorgado a la Universidad Veracruzana, que era de alrededor del 2.5%. Si bien si esto llega a validarse por la legislatura, habrá de pasar por todos los municipios del estado, que son 212, porque es un cambio constitucional, y vendría a ejercerse en la Universidad Veracruzana hacia el 2018. De manera que la exigencia de los recursos que corresponden a ejercicios pasados sigue vigente, independientemente de los avances legislativos que pudieran ser un camino a seguir en el caso de las universidades estatales, pues, de todo el país. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le pedíamos ahora al doctor Romualdo López Zárate su intervención, por favor, sobre el primer cuestionamiento. Muchas gracias. Pues quiero agradecer la invitación de la NUYES y de la presidencia del Senado, de la Comisión de Educación. Ojalá este sea un paso más para cumplir ese viejo sueño anhelado durante más de 25 años de petición de la NUYES de que se modifique la ley. Yo voy a dar lectura porque el tiempo es muy corto, pero como en la invitación nada más venía una pregunta, pues yo preparé la respuesta nada más una pregunta. La pregunta es: ¿la legislación vigente garantiza la suficiencia y certeza financiera de las instituciones públicas de educación superior? Y voy a decir 6 nos para proponer algo. Entonces, no, porque hay una ambigüedad interpretativa de la fracción 4 del artículo 3º constitucional. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Algunos pensamos que la educación que se imparte en las universidades públicas autónomas no es una educación que el Estado imparte, puesto que en la Ley General de Educación, en sus artículos 7 y 10,
Se hace la diferencia entre la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. La sugerencia sería incorporar un artículo que elimine la ambigüedad interpretativa. Por ejemplo, siguiendo la redacción que tiene el artículo 6 de la Ley General de Educación, podría decir: la educación superior de carácter público será gratuita. Las cuotas voluntarias y de servicios que establezcan las instituciones no se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las instituciones autónomas regularán el destino y aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones y cuotas. No, porque la Ley General de Educación, en su sección 3, artículo 25 del financiamiento de la educación, no establece proporción alguna, a diferencia de la especificada a la investigación científica y tecnológica, al menos el 1%, la que deba destinarse a la educación superior. La sugerencia es que se incorpore lo que ha propuesto la NUYES, que sea del 1.5%. No, porque no establece obligación y procedimiento alguno a las entidades federativas y municipios a destinar recursos a la educación superior. La iniciativa presentada por el gobernador de Veracruz recientemente puede ser, como lo decía la doctora, un mecanismo para el caso de las universidades públicas. Como la Universidad de Veracruz es la que tiene una proporción de participación más alta de las entidades federativas, para todos los demás estados un 3% sería mayor a lo que reciben actualmente. No, porque no hay reglamentación alguna de la fracción séptima del tercero constitucional sobre las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas. En particular, la interpretación que da esta fracción séptima del artículo tercero a las instituciones autónomas la facultad y responsabilidad de administración de su patrimonio. Esta facultad autonómica se ve restringida, acotada e invadida por disposiciones no constitucionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, el artículo 22 de la actual Ley para la Coordinación de la Educación Superior, vigente desde 1978, establece que los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos conforme a la ley respectiva debiesen estar a cargo de las mismas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revisa este artículo. No, porque la Ley de Coordinación para la Educación Superior de 1978 responde a una realidad muy distinta a la actual. No sienta, como dice esa ley, las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre federación, estados y municipios, ni las bases para prever las aportaciones económicas correspondientes. No, porque por lo menos en los programas sectoriales de 2001, 2006, 2007, 2012, 2013, 2018, se ha propuesto como meta actualizar la legislación para la educación superior y esto aún no se cumple. Por ejemplo, en el programa sectorial 2001-2006 se dice para la educación superior: la normativa de la educación superior ya no responde a la dinámica del cambio incesante en materia académica y de organización del sistema. El reto es revisar y actualizar el marco jurídico para permitir su desarrollo y adecuada regulación y coordinación. En el programa sectorial educativo 2007-2012 dice promover reformas a la ley para la coordinación de la educación superior con el fin de fortalecer el sistema de planeación, coordinación de este tipo educativo, así como la regulación del sistema. Llama la atención que la Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría de resultados, no le llama la atención al que corresponda por el incumplimiento de estas metas propuestas en los 3 programas. Y a nosotros sí nos piden muchas cuentas de resultados. No, porque no se atienden las reiteradas recomendaciones de la NUYES en sus propuestas para el programa sectorial educativo
por lo menos desde hace un cuarto de siglo. La última, inclusión con responsabilidad social, hay todo un eje, financiamiento con visión de Estado, que ojalá se tome en cuenta. Por todo esto, creo que se requiere una nueva ley acorde a la realidad que para el caso del financiamiento otorgue certidumbre jurídica de la aportación federal, estatal y municipal, ojalá pudieran incorporarse a los municipios, a las instituciones públicas de educación superior, y establezca las obligaciones de las instituciones públicas para regular sueldos y prestaciones a su personal, como las jubilaciones y el retiro. Esto de las prestaciones es un problema a nivel nacional. El tabulador para el personal académico es más o menos el mismo, pero en las prestaciones hay mucha variedad entre institución e institución. Algunas, como la UAM o la UNAM, tenemos la ley del ISSSTE, otras tienen jubilación dinámica, unos tienen 60 días de aguinaldo, otros 90, otros 40, otros 30. Las prestaciones son diferentes y hay algunos rectores que reclaman, cuando su presupuesto y las prestaciones se aprueban en los consejos universitarios, que la federación les otorgue el recurso que aprobaron por mayoría. Creo que esto no es procedente. Yo creo que la nueva ley debe permitir la investigación a largo plazo y la construcción de obras de envergadura con la aplicación de presupuestos plurianuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Zárate. No sé si pueden arreglar ese zumbidito que está por ahí, no sé si es cuestión de los micrófonos o... Bueno, de cualquier modo, pasaría entonces ahora el micrófono al doctor Imanol Ordórica para que nos dé sus consideraciones acerca del primer planteamiento. Gracias. Por favor, Imanol. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en esta mesa, en estos eventos de discusión sobre la legislación de la educación superior, y agradezco su presencia en esta tarde fría, lluviosa y no de lo más invitadora para encontrarnos aquí. Yo quisiera responder de manera inclusiva la pregunta que planteó Carlos Payán hoy por la mañana de si la legislación existente era pertinente, adecuada, englobaba los problemas actuales de la educación superior, y en ella incluir lo del presupuesto, porque creo que esas preguntas se resuelven relativamente rápido. O sea, es obsoleta y es inadecuada, ¿no? Y esto parecería indicar, y las preguntas de alguna manera nos conducen a la noción de que en efecto todos estaríamos en la lógica de que es necesario un nuevo proceso legislativo que podía ser como un capítulo de la Ley General de Educación o como una ley de educación superior. Y si esto en abstracto siempre puede sonar bien, yo creo que nosotros lo tenemos que poner en los contextos reales en los cuales se están tomando decisiones políticas y legislativas en nuestro país, y en particular en el terreno de la educación, que ha sido uno de los más polémicos en los últimos años. Porque necesitamos evaluar no si es el momento propicio. Yo creo que todos los momentos tienen enormes dificultades para generar procesos legislativos, pero sí tener una comprensión del contexto muy profunda para poder establecer las condiciones y requisitos que pudieran hacer posible que un proceso legislativo para la educación superior en el país no fuera simplemente el de institucionalizar lo actualmente existente, con todos los problemas que acarrea y que no son exclusivamente o no son fundamentalmente una consecuencia de la ausencia de leyes o de la multiplicidad de normas que tenemos hoy en día, sino de una ausencia de políticas claras para la educación superior y de una comprensión de la complejidad institucional y de los distintos subsistemas, llamémosle así, que lo componen. Entonces yo diría, sí, discutamos sobre un proceso de legislación.
Eso es lo que nos trae aquí, no venir a discutir sobre las políticas específicas de educación y discutamos en qué condiciones se tiene que dar o se puede dar un proceso legislativo que tenga efectos positivos para el conjunto de la educación superior de nuestro país. Entonces, ese sería el primer planteamiento que a mí me gustaría hacer. El segundo es que yo no soy abogado, nunca he sido legislador, pero creo que hay que legislar lo legislable y hay cosas que son más bien declarativas. Y si nosotros legislamos que, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, que los trabajadores tienen que ser productivos y que su trabajo tiene que ser de calidad, estamos haciendo enunciados que no se pueden ni siquiera evaluar o que pueden ser evaluados desde perspectivas tan diferentes que no se sabe si la ley se está aplicando como tal o no. A mí me parece que nosotros tenemos que traducir estos temas a planteamientos perfectamente prácticos, perfectamente dilucidables en términos de la aplicabilidad de la ley e incluso de las consecuencias que tiene la no aplicación de la ley o el no cumplimiento de la ley en un momento determinado. Y esa debería ser un rasgo fundamental de la legislación que se establezca en el terreno de la educación superior. Por ejemplo, yo me pregunto, se ha intentado durante tantas décadas definir lo que es la calidad educativa, hay tantas definiciones y nos ocurre con tanta frecuencia que llegamos a un foro como este y se dice necesitamos tomar una definición porque si no esto no se puede llevar adelante un proceso legislativo. ¿Hay alguna causa que evita que sea tan fácil tomar una definición de calidad? Por eso no se puede hacer y es inaplicable. Sería, a mi juicio, absurdo establecer en una ley de educación superior que la educación superior tiene que ser de calidad. Pongámoslo en la exposición de motivos como una declaración que todos podemos asumir desde la perspectiva de lo que entendemos podía ser una educación de calidad. Pero en cambio sí podemos plantear como proyectos de Estado, que es lo que tiene que contener una ley que favorezca la cobertura más amplia posible de la población, ¿no? Y tomar las políticas necesarias para que esto ocurra, diciendo, por ejemplo, que todo estudiante que haya completado el ciclo de bachillerato tiene por derecho que tener un espacio en la educación superior, ¿no? No en una institución en particular. Ahí tenemos temas de debate legislativo y de derechos, pues es un derecho el acceso a la educación superior y resulta que tenemos los exámenes de admisión, problemas prácticos muy concretos que se traducen en temas legislativos no fáciles que tenemos que resolver, ¿no? Otro tema, por ejemplo, lo planteó Romualdo, el tema de la gratuidad de la educación. Si nosotros nos planteamos que el objetivo central de la ley de educación es que haya la mayor cantidad de jóvenes mexicanos estudiando en las instituciones que sean lo mejores posibles, entonces tenemos que garantizar dos cosas: el mayor número de jóvenes de cualquier extracto socioeconómico, implica establecer condiciones de ingreso, remover los obstáculos financieros, generar sistemas de apoyo bien establecidos desde las leyes y no sistemas de becas que salen al garete cuando se le ocurre a un presidente de la República por necesidades electorales de un momento o que tienen una enorme dispersión en el país, digamos por lo menos eso. Y el segundo tema no es un asunto de legislemos la calidad, legislemos las condiciones, el tipo de instituciones que son consideradas de educación superior, qué requisitos tienen que cumplir, cuáles son los sectores a los que pertenecen, los regímenes de control. Establezcamos esto con precisión en lugar de una tipología del tipo Carnegie Foundation, de decir esta es una universidad 1 de investigación, esta es una 2 de liberal arts. No, eso no corresponde ni nos resuelve ningún problema de acceso y de mejoramiento de condiciones, porque lo que nosotros podemos hacer para promover la calidad, que es el proyecto, no medir la calidad, es mejores maestros con mejor infraestructura para tener a más estudiantes en la posibilidad de aprender.
Tercer elemento que considero estratégico para avanzar en un proceso legislativo. Tenemos que quitar de en medio la idea de que la evaluación es el tema central de la política educativa del país. Estamos viendo las consecuencias que tiene eso a nivel de la educación básica en México, que a donde nos ha conducido es a una especie de tautología que empezó diciendo: los maestros son el problema educativo de México, los evaluamos y ahora resulta que los maestros no son el problema educativo del México, porque el 85% van de satisfactorios para arriba. Y para eso polarizamos el país entero y entramos en conflictos brutales, y tenemos que evitar eso en el terreno de la educación. La evaluación puede servir cuando es una evaluación de carácter institucional, cuando es una evaluación de procesos que permite mejoras y adecuaciones de carácter institucional. La hemos utilizado en un esquema punitivo hacia las personas en los centros educativos para obtener remuneraciones y recursos para el trabajo académico. No sé cómo voy de tiempo, Armando. Sigue. Yo quisiera plantear algunos temas que considero que son polémicos, pero que vale la pena recoger en este espacio que es legislativo, de coordinación, etcétera. Tema número 1. El rechazo rotundo a cualquier posibilidad de recorte financiero a los presupuestos ya aprobados para el 2016 a las instituciones de educación superior. Me parece que la NUYES como colectivo, que el Senado, que nosotros todos podemos hacer un pronunciamiento muy firme de que estas amenazas que están flotando en el aire, de que por los fracasos económicos que se han tenido va a venir un recorte para los presupuestos a las instituciones, tiene que ser rechazado contundentemente. Y me parece que en la ley tenemos que poner salvaguardas a la laxitud con la que el Ejecutivo Federal puede intervenir para hacer recortes presupuestales a las instituciones de educación superior. 2. Necesitamos establecer lo que dijo la señora rectora de la Universidad Veracruzana: reglas y procedimientos precisos que permitan llamar a cuentas a los responsables de la no entrega de los recursos asignados a las instituciones de educación superior. Tenemos que evitar la incertidumbre y el conflicto como los que se han generado en Universidad de Guadalajara, la de Sinaloa, Querétaro, Morelos, la UAPJO en Oaxaca, Puebla y ahora la Veracruzana. ¿Cuántas universidades más? Hay que establecer en las leyes las formas de entrega del presupuesto y las responsabilidades de los funcionarios estatales y federales. Pero además demos un paso más adelante. Es absurdo que haya recursos de origen federal, que a los que se llama federalizados, que están etiquetados para la educación superior, pero que se le entrega a los gobernadores para que ellos a su vez se los entregan a las instituciones. Eso obliga a los rectores y a los administradores universitarios a una doble negociación en el ámbito federal y otra en el estatal sobre recursos que tienen un mismo origen, que es federal. Tendríamos que eliminar rotundamente en el proceso legislativo ese componente federalizado de los recursos. No digo eliminar los recursos, lo que hay que eliminar es esa doble vía en donde recursos que tienen un mismo origen se negocian en dos partes y dependen de funcionarios en dos ámbitos completamente diferentes. 3. Asegurar la continuidad de los proyectos de inversión y desarrollo estratégico de las IES a través de presupuestos multianuales en sustitución a los concursables. Y ojo, de esto seguro va a hablar mucho más Javier. Los multianuales no es el irreductible. El irreductible es solamente los gastos de operación. Nosotros tenemos que entender la posibilidad de que las instituciones se planteen proyectos que no son de gastos de operación de mucho más largo plazo. 4. Tenemos que reivindicar el carácter gratuito de la educación superior pública. Yo creo que esa dicotomía de que las universidades autónomas no son educación que imparte el Estado son una interpretación totalmente jalada de los pelos, pero si hay que resolverla de la manera que dice Romualdo, estoy de acuerdo. Toda la educación superior pública debe de ser gratuita, pero en la actualidad incluso hay instituciones de educación superior públicas que no son autónomas, como muchos de los tecnológicos, en donde se cobran cuotas por distintas vías, se les está haciendo pagar a los estudiantes la educación superior que reciben. Conclusión: tenemos que legislar en este terreno a partir del consenso, con amplia participación de las instituciones de educación superior de los diferentes tipos. En quiero abierta y claramente incluir a la educación normal,
La educación normal es educación superior. Los maestros de las normales son colegas nuestros, son profesores de educación superior, y no podemos aceptar la posibilidad ni de su disolución ni de su ubicación en una condición menor a la de las otras instituciones de educación terciaria. Creo que con todas ellas, a través del organismo coordinador de las instituciones de educación superior del país, que es la NUYES, se tiene que discutir de manera profunda en las universidades y con los universitarios lo que sería un nuevo proyecto de ley, porque ya hemos visto, y con esto quiero terminar, que este tiempo para legislación está marcado por una visión que se manifestó hoy por la mañana aquí, que cree que el asunto de las reformas en los distintos niveles educativos son un problema de control, de administración, de gestión laboral y de sojuzgamiento de las instituciones educativas al poder de la Secretaría de Educación Pública, y eso no lo podemos permitir, porque en particular en la educación superior, todas las instituciones, pero sobre todo las instituciones autónomas, tenemos que defender nuestra distancia respecto al Poder Ejecutivo Federal. Cuando hay una visión tan restringida de lo educativo, tan carente de contenido y de proyecto como la que hoy encabeza el secretario Nuño, estaríamos poniendo en peligro a la educación superior del país si entramos de manera apresurada y sin la reflexión suficiente y el agrupamiento de fuerzas necesario entre las universidades y los universitarios a un proceso legislativo en el cual habría una enorme influencia del Ejecutivo para producir un fenómeno de confrontación al interior del sistema educativo mexicano y en la sociedad en general, como el que hemos vivido con los maestros de educación básica. Eso sí sería enormemente dañino para una educación superior en la cual se mitifican las críticas sobre su desvinculación con la sociedad y sobre la calidad de los estudios universitarios y de los egresados. Todo esto no tiene prueba. No es cierto que el sector privado rechace a los egresados de las universidades. No es cierto que las páginas de los periódicos estén llenas de anuncios laborales que dicen pero que no se ha egresado de tal o cual universidad. Esto lo hemos estudiado y son mitos urbanos sobre los cuales se sustenta una imagen de la educación superior que no corresponde a la realidad y que tenemos que romper para acabar con la idea de que lo que es necesario para que haya una verdadera reforma de las instituciones de educación superior del país es evaluarlas con mucha más fuerza, evaluarlas con una forma mucho más punitiva que la que hoy exista, para producir resultados que ni siquiera se tienen claros a dónde se quiere llegar. Muchas gracias. Gracias, Imanol. Escuchamos ahora la intervención de Javier Mendoza. Por favor, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo voy a referirme de manera muy puntual a alrededor de 7, 8 problemas del financiamiento y en una segunda ronda entiendo, con la pregunta que planteaste, Armando, sí, poder formular algunas propuestas o algunas líneas de propuestas para su solución. Estos problemas han sido reiterados a lo largo de varias décadas en el seno de la NUYES, particularmente los rectores de las universidades públicas estatales, de las universidades federales, han reiterado muchos de estos problemas. Seguramente no van a resultar novedosos, muchos ya se han expresado aquí, uno de ellos es precisamente el que la rectora de la Universidad Veracruzana ha señalado, pero para poder tener de alguna manera una sistematización e identificar en dónde están los ámbitos problemáticos en torno al financiamiento de la educación superior. Creo que existe consenso de los rectores, de los directores, las rectoras, las directoras en el seno de la NUYES, de que el ámbito que englobaría este conjunto de problemas es que se carece de una política de financiamiento de la educación superior con visión de largo plazo, se ha dicho en algunas ocasiones, otros señalan con visión de Estado, es decir, no se cuenta con una visión clara
de cuál sería el rumbo, la expansión, el desarrollo, el fortalecimiento de la educación superior y cuál sería la política de financiamiento que acompañaría a este proyecto de consolidación institucional. El primer problema tiene que ver con la insuficiencia de los recursos. El artículo 25 de la Ley General de Educación, que se reformó en 2002, establece que el recurso que el Estado en sus 3 niveles de gobierno, federación, estados y municipios, debe destinar a la educación debe ser de cuando menos el 8% del Producto Interno Bruto, del cual el 1% se deberá destinar a investigación y desarrollo tecnológico en instituciones públicas de educación superior. Yo he sido testigo en varios años cuando los diputados aprueban el presupuesto, algunos dicen estamos aprobando un presupuesto ilegal porque solamente estamos llegando al 5.3% del Producto Interno Bruto. Y de acuerdo a los últimos datos, que son ya los consolidados para 2015, para ciencia y tecnología en las instituciones de educación superior se destina el 0.34%, muy lejos del 1%, o sea, no estamos cumpliendo lo que la ley establece. Hay una insuficiencia no nada más a nivel macro, sino a nivel del subsidio ordinario que se aprueba anualmente para cada una de las instituciones. Hay rezagos, importantes rezagos y déficit financiero. Entre otros indicadores muy conocidos por todos ustedes es la existencia de una brecha presupuestal entre el costo de la nómina institucional y la plantilla reconocida en los convenios de apoyo financiero, con una agudización del déficit al cierre del año. Universidades que llegan noviembre, diciembre y dicen no tenemos cómo pagar la quincena, por no decir las prestaciones. El crecimiento, otro problema en relación a la insuficiencia es que el crecimiento que han tenido las instituciones en los últimos años no se refleja en el subsidio ordinario de las instituciones y en el reconocimiento, por tanto, en el reconocimiento de la plantilla del personal que tienen. Hay una carencia de soporte financiero, y es el problema número 1 de un conjunto importante de universidades. El principal problema es el pago de las jubilaciones y de las pensiones, tema que ya está presente en la CONAGO, tema que ojalá, después de muchos años de haber hecho intentos para paliar este problema a través de la constitución de fondos para el pago de las pensiones, pueda constituirse en una política de Estado, una política nacional, porque no es un problema exclusivo de las universidades. Segundo problema tiene que ver con la incertidumbre, que es ahorita lo que ya se ha señalado mucho. Y yo señalo algunos elementos que tienen que ver con incertidumbre y que los rectores y directores lo conocen muy bien. Primero, el financiamiento está sujeto a coyunturas políticas y económicas. Ha habido una gran variabilidad anual en los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación destinados para educación superior que presenta el Ejecutivo. Simplemente en los años 2007, 2010, 2011 y 2012, en términos reales, el proyecto del Ejecutivo era menor al proyecto aprobado el ejercicio inmediato anterior. ¿Esto a qué llevó a los rectores? A cabildear en donde tenían que cabildear y hacer negociaciones desgastantes y tocar todas las puertas en el Estado, en la Federación, con la Secretaría de Hacienda, con la SEP, a través de la NUYES, con todos, con los diputados, con los senadores, para poder subsanar estas situaciones. El subsidio por alumno, o sea, hay incertidumbre, porque cuando hacemos una revisión, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues ha crecido el sistema, sí. ¿Ha crecido el financiamiento en términos reales? Sí, pero se han mantenido tablas. Prácticamente hoy el subsidio por alumno que se destina en educación superior pública es el mismo que se tenía en 2007. Y hay incertidumbre en el proceso presupuestal que se da al interior de la Cámara de Diputados. En los últimos, de 2001 a la fecha,
gracias a las gestiones de los rectores y de la NUYES, se han aprobado ampliaciones por más de 68,000 millones de pesos, pero en unos años el resultado ha sido muy bueno, en otros, como en 2013, cero, o sea, no hubo recursos. Hay una enorme incertidumbre y se entra en un plano político de negociación. Y luego la incertidumbre se manifiesta en los recortes presupuestales. Simplemente tenemos nosotros, con los recortes del año pasado y de este año, se afectó el fondo para elevar la calidad de la educación superior, se afectó el Profocie, o sea, los PIFIs de las universidades el año pasado. El año pasado hubo afectación a los programas de becas, de acuerdo a los reportes que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque aún tenemos que conocer la cuenta pública de 2015, que se dará a conocer próximamente. Y este año se afecta nuevamente 1,000 millones al programa de becas en todos los niveles educativos y 1,000 millones para el programa de ampliación en educación media superior y superior, además de afectación de otros programas como el PRODEP. Entonces hay una gran incertidumbre en torno al presupuesto. Tercer problema, la concurrencia. No abundo más, la rectora es muy clara, o sea, la ley para la coordinación de la educación superior pone énfasis en los recursos que aporta la federación, pero es omisa en lo que se refiere a la concurrencia entre estados y municipios, que sí se establece en el artículo 3º y en la Ley General de Educación. Pero es imprecisa la corresponsabilidad de los estados. Con los datos consolidados que tenemos hasta ahora, que son del ejercicio de 2014, falta conocer el cierre de 2015, 6 universidades públicas estatales están con el 50% o más del subsidio del Estado y 10 universidades están con el 20% o menos. Entonces ahí podríamos ver una gráfica que va del 54, 52 de la veracruzana, que es la más alta, pero que no se cumple, la parte estatal, al 10% de Yucatán. Entonces, ¿por qué esta situación? Pues es totalmente arbitraria. Esto fue resultado de las negociaciones históricas que se lograron en cada una de las entidades federativas y con la federación. Otro problema tiene que ver con los criterios de asignación. O sea, hay molestia, hay jaloneos para la asignación presupuestal, pero el hecho muy señalado y reconocido es que hay opacidad e inequidad en la asignación presupuestal. Inequidad, si vemos entre otros indicadores el subsidio por alumno. Con los datos de 2014, el promedio de las universidades públicas estatales era de 38,000 pesos, pero algunas instituciones estaban en 56,000, en 89,000 pesos y otras en 38,000, perdón, la media era de 56,000 pesos. O sea, una gran inequidad en la asignación entre las UPEs. Y si vemos los subsistemas, las tecnológicas, las politécnicas, los tecnológicos, hay brincos y saltos estatales y federales. O sea, no hay criterios claros. Y resulta obsoleto el modelo de asignación de educación superior, como lo observó este Senado de la República. Aquí está el senador Juan Carlos Romero Hicks, que aquí en la tribuna lo señaló, donde se sugiere, se exhortó a los poderes ejecutivos y a otros actores a revisar la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales, así lo señalaron, de la administración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros que les son destinados. Esto se traduce también en problemas con los instrumentos jurídicos, que es el convenio de apoyo financiero, que tiene que ser revisado a fondo, como también lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Y hay un problema también con el esquema de subsidios. Este esquema entre subsidio ordinario, que no aparece claramente cuál es la regularización, o sea, el irreductible, y el subsidio extraordinario, ha generado muchos problemas a las instituciones para su desarrollo con visión de largo plazo. Y el último problema que lo señalo aquí tiene que ver con la transparencia, el ejercicio presupuestal, la fiscalización y la rendición de cuentas.
La Auditoría Superior de la Federación acaba de dar a conocer ya el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2014, hace un año fue sobre 2013, y se identifican una serie de problemas en la forma como se fiscalizan a organismos que son académicos, que son organismos públicos descentralizados, que no son dependencias gubernamentales, y este es un punto que también requeriría ser considerado en la legislación. Muchas gracias Javier. Bueno, como podemos darnos cuenta, el asunto es muy complejo, tiene muchos vericuetos en distintas dimensiones, que tiene que ver incluso hasta con la dificultad para cumplir con lo que está establecido en las leyes, que además no es algo que sea único, lamentablemente, en el sistema político mexicano. Está el asunto también de la voluntad política de los actores que están involucrados en las distintas etapas, de tal manera que el asunto para realizar cambios legislativos es muy complejo. Supongo que los legisladores ya tendrán algún conocimiento de las complejidades y estarán trabajando en lo que se llama ¿cómo le llaman? La arquitectura jurídica o ese tipo de términos, ¿verdad? Para tomar en cuenta toda esta cuestión tan compleja, con todas estas vericuetos que aquí los panelistas han señalado. Bueno, pues yo les quisiera pedir si tienen alguna cuestión que agregar, sobre todo en cuanto a la parte que serían las modificaciones legales que serían necesarias para enfrentar todo este complejo problema del financiamiento. Muchas gracias. Yo quisiera tomar los comentarios de los que me antecedieron en el uso de la voz y reconocer la pertinencia de esos comentarios y ver a la Universidad Veracruzana como un estudio de caso. La coyuntura en la que se encuentra la Universidad Veracruzana permite revisar estos temas y puedo comentarles, por ejemplo, que en 2016 la legislatura local nos redujo el presupuesto en 7%, ante lo que la Universidad Veracruzana hicimos un exhorto a los legisladores para la no reducción, pero que nos quedamos nuevamente en esa indefensión. Y de la misma manera que se ha propuesto para la Universidad Veracruzana esta autonomía presupuestaria a la que hice alusión, también ha habido intentos de modificar la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, lo que afectaría dramáticamente el presupuesto de la Universidad Veracruzana, ante lo cual también hemos hecho exhorto a los legisladores, pero quedamos fuera de la toma de decisiones que van a incidir en nuestra posibilidad de funcionar normalmente con nuestros presupuestos. Y en cuanto al último tema que tiene que ver con los órganos fiscalizadores, habría que revisar nuevamente qué capacidad tienen realmente de fiscalizar. Estamos muy comprometidos en las universidades públicas con la rendición de cuentas, con la transparencia. Nosotros manejamos fondos públicos y estamos estableciendo medidas para que el uso de los recursos sea absolutamente transparente. Y contamos en el país con órganos de fiscalización para la revisión de las cuentas públicas en efecto. Pero yo quiero comentar las recomendaciones que he recibido recientemente. En el caso del ORFIS, que es el órgano fiscalizador del Estado de Veracruz, tengo una recomendación para la cuenta pública 2014 en que se me informa el exhorto, se me recomienda para que sigamos cobrando. Les recomiendo que sigan cobrando el presupuesto que está pendiente. Pues seguiré haciéndolo, pero es de poca trascendencia. Y en cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, he recibido las recomendaciones en varios temas del 2014 y hay varias recomendaciones redactadas en los mismos términos que dice: le recomendamos que dé cuentas del uso del monto determinado, hay como 3 montos distintos de varios millones de pesos, o cientos de millones, del programa, trae el nombre del programa,
una vez que lo reciba del gobierno del Estado. Entonces, pues muchas gracias por la recomendación, pero me resulta que quedamos nuevamente en la indefensión. Yo sí creo que de la misma manera que debemos de legislar estos presupuestos plurianuales, estos porcentajes del Producto Interno Bruto para dedicarlos a la educación, esta cobertura que queremos incrementar sin un presupuesto asociado para incrementar esa cobertura de las universidades públicas, toda esta legislación de discurso acorde a nuestro compromiso y a nuestra responsabilidad social como formadores de nuevas generaciones, pues debe de ir acompañado de mecanismos para no quedar en la indefensión ante el uso a discreción de los funcionarios o de los gobernantes en turno que realmente pueden afectar el uso de estos recursos asignados. Muchas gracias, Romualdo, ¿alguna otra consideración? Sí, dos consideraciones. Una que creo que nos toca y que no hemos podido... ¿Puedes acercarte más al micrófono? No hemos podido cumplir. Y es que no hay una propuesta de ley por parte de la NUYES. Yo creo que una propuesta se ha intentado durante muchos años, pero no hemos llegado a tener una propuesta que pueda ser discutida a nivel nacional. Y yo creo que sí ya urge, porque creo que todos estamos de acuerdo en que la ley que tenemos es obsoleta, que no sabemos si es una ley para la coordinación de la educación superior o debe estar dentro de la Ley General de Educación o una ley reglamentaria de la fracción séptima del artículo 3º, pero no hemos sido capaces como instituciones de proponer para que esto nos sirva de discusión y llegar a algún acuerdo. Ojalá de esta mesa sí pudiera surgir alguna propuesta, no para que una propuesta que pueda ser discutida en muy diferentes ámbitos. Esa es una primera. Y una segunda, que yo creo que sí debe estar contemplado porque son de las nuevas demandas sociales que han surgido, y es la transparencia. Y yo creo que nosotros, las universidades, las instituciones de educación superior, debemos ser ejemplo de transparencia ante la sociedad mexicana. Pero desafortunadamente nos ha ganado el paso la Auditoría Superior de la Federación, y las actuaciones de la Auditoría Superior de la Federación en buena parte de las instituciones lo que están sembrando es miedo, y entonces todo se quiere tener bajo el amparo de las leyes y nada se quiere firmar ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación vaya a acusarnos de algo. Esto ha dado lugar a una proliferación de mecanismos dentro de las universidades para regular todo, y a todo que se tiene que ir con el visto bueno del abogado general, con oficinas del abogado general que no pueden cubrir todas las demandas de las instituciones. Entonces la Auditoría Superior de la Federación, en vez de dar transparencia, está sembrando miedo, está sembrando temor, está incrementando la burocracia, y con observaciones que a veces son completamente ridículas. Voy a mencionar una que le hicieron a la UAM. Nos acusaron de gastar en vehículos Mercedes-Benz. Pues sí, pero los Mercedes-Benz eran para transportar a los estudiantes. No eran los autos, eran los autobuses, ¿no? Sí, sí. Los autobuses, sí, pero era una prescripción de la Secretaría de Educación Pública que no se podrían comprar vehículos de lujo. Y pues sucede que los Mercedes-Benz no eran vehículos de lujo. Y como ese, un conjunto de disposiciones completamente... un poco más cercano. Y como ese, un conjunto de ejemplos ridículos para las instituciones de educación superior. Yo creo que una legislación sí debe de contemplar estas nuevas demandas sociales, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sin afectar la autonomía, que también es constitucional. Muchas gracias. ¿Y Manuel, alguna otra consideración? Yo creo que un proceso legislativo, y insisto, no estoy hablando de una nueva ley,
estoy hablando de iniciar un proceso legislativo que involucre a comunidades universitarias e instituciones, debería de atender a rubros como los siguientes, y no pretendo ser totalmente, no digo que estos sean los únicos, pues, ¿no? Uno tendría que precisar y definir de manera incluyente qué es el nivel educativo de educación terciaria o superior y el tipo de instituciones que en él existen por sector público o privado, por tipo normal, tecnológico, universitario, etcétera, por régimen de control federal, autónomo, estatal, de nuevo privado, ¿no? Establecer en este rubro cuáles son las obligaciones y los requisitos de cada una de este tipo institucional, porque difiero completamente de lo que dijo el secretario de FIMPES aquí. No son iguales las instituciones, ni tienen las mismas obligaciones, ni tienen los mismos derechos. O sea, todos entendemos lo que quiere decir tener los mismos derechos, es instituciones privadas que quieren financiamiento público, ¿no? Y esto es un tema verdaderamente problemático que tenemos que debatir a fondo, porque su naturaleza es diferente, sus ámbitos de atención, las poblaciones a las que incorporan son distintas y sus compromisos también son diferentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de que en la actualidad se haya incorporado al Sistema Nacional de Investigadores con financiamiento público a los académicos de instituciones privadas, exonerando a las instituciones privadas de la responsabilidad de pagar las becas del SNI como tenían que hacer antes. Entonces, finalmente hay una transferencia de recursos públicos al sector privado. Segundo, habría que establecer con mucha claridad cuáles son los fines. No me refiero a las funciones, ¿no? Los fines en términos de a quién tiene que atender el sector de educación superior, ¿no? Y para qué lo atiende, qué es lo que se quiere obtener de la formación postsecundaria, digamos, de la formación superior y de posgrado en un proyecto nacional. Tercer rubro, ¿no? Precisar las funciones, qué es lo que tienen que hacer las universidades, sí, docencia, extensión, investigación, pero han cambiado mucho las condiciones en que se desarrollan todas estas funciones educativas universitarias y tenemos que precisarlas mejor y protegerlas mejor. Por ejemplo, en el terreno de la investigación, todo lo que es vinculación, en donde quienes han intentado, por ejemplo en la UAM, proyectos serios de vinculación con empresas productivas, etcétera, han salido esquilmados por las empresas privadas que les han quitado no solo recursos, sino también patentes y proyectos y conocimientos académicos. Tenemos que establecer un capítulo completo, muy sofisticado, para precisar la naturaleza de la cobertura y de la admisión de estudiantes a las instituciones de educación superior, sin prejuicio de la autonomía de las instituciones para fijar los términos de ingreso, pero sí estableciendo las responsabilidades del Estado mexicano en términos de cobertura y de incorporación al nivel de educación superior. Sería necesario legislar en términos de porcentajes que se cumplan, porque es una tragedia que diga la Ley General de Educación un 8% que nunca en la vida se ha alcanzado y parece que nadie de nosotros lo va a ver en el término de nuestros años todavía en este lugar. Entonces, legislar porcentajes del PIB, del gasto público, incluso por tipo y por régimen de control de los sistemas educativos. Establecer de manera diferente el término de rendición de cuentas. Somos instituciones educativas. Hoy en día la Auditoría Superior de la Federación nos juzga, se dijo antes, como si fuéramos dependencias gubernamentales. Pero, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Acceso a la Información impone a las universidades criterios de rendición de cuentas o de acceso a la información
totalmente desbordados y por fuera de las posibilidades incluso de generar información que tienen nuestras instituciones, y estamos metidos en problemas muy serios. Se ha perdido la especificidad del espacio educativo en un conjunto de normas de carácter federal que son correctas, pero que deberían reconocer que no todas las instituciones en todos los ámbitos son exactamente iguales. Tendría que establecer la finalidad de los procesos de evaluación, acabar con el hecho de que en algunos ámbitos los programas de acreditación y de certificación acaban convertidos en, no quiero decir negocios, pero sí en espacios hacia los cuales se tienen que hacer erogaciones grandísimas de parte de las instituciones para obtener una certificación que no se ha podido probar pueda reflejar una mejora en la calidad de la formación educativa y de los egresados de esas instituciones. No hay absolutamente ninguna evidencia de que la certificación esté garantizando una mejor calidad de la educación. Tendríamos que plantear también organismos de coordinación. Este es el término estricto que habría que utilizar, porque hay problemas cuando está el director general de educación universitaria con una bolsa de dinero imponiendo condiciones a las universidades autónomas o públicas de los estados, con las que, en términos de una correlación de fuerzas directa, cuando puede imponer condiciones las impone, entrega recursos, no los entrega, obliga a instituciones de carácter autónomo a hacer cosas que las instituciones no querrían hacer o no estaría en su proyecto de desarrollo realizar. Y entonces la subordinación a un organismo de la SEP es inadecuada para el sector de educación superior. Lo último es que hay que identificar que hay un conjunto de temas muy grande que están referidos a otros ámbitos jurídicos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que esta trampa que, perdóname Carlos Payán, pero tú aplaudiste mucho la gran proeza de la política pública del Sistema Nacional de Investigadores del doctor Malo, y hoy estamos las universidades entrampadas en un envejecimiento de la planta académica sin posibilidades de renovación, porque no se puede uno jubilar, porque el SNI es un ingreso que no se puede incorporar a la jubilación y que nunca se pensó en las implicaciones más allá de 5 años. Eso es una mala política pública, una política pública en lo que no se piensa en las consecuencias de mediano plazo de lo que se está haciendo. Entonces, hoy tendríamos que ver en términos de la Ley Federal del Trabajo cómo incorporar todo el tema de pago por méritos, tanto del SNI como de los estímulos de las instituciones, al salario base de los académicos, para poder dejar ese tipo de evaluación y generar condiciones laborales mucho más dignas y que permitan procesos de jubilación más racionales e incluso uniformar o homogeneizar esos procesos de jubilación. Pero tenemos otros que no sé en qué ámbito legislativo habría que cubrir. Insisto, en este tema en el cual nos vienen a decir con una enorme ligereza que no tenemos la vinculación suficiente con la sociedad y siempre están pensando en patentes, y resulta que no existen los instrumentos jurídicos ni a nivel nacional, ni a nivel de los estados, ni en el nivel de las instituciones para proteger ese proceso de transferencia de tecnología y conocimientos que algunos académicos están haciendo con mucho éxito y con mucha disposición en las instituciones. Entonces, hay que por lo menos identificar con qué otras leyes generales del país tenemos que interactuar para poder desarrollar un buen proceso legislativo. Gracias. Gracias, Imanol. Javier, ¿alguna otra consideración o consideraciones? Sí, muchas gracias. Este es un tema muy complejo. O sea, aquí se hizo referencia ya, Romualdo dice, bueno, la NUYES no ha presentado iniciativas o los rectores de las universidades. Bueno, pues en 2011 se presentó una iniciativa de ley para reformas a la Ley General de Educación y a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, como resultado de más de un año de trabajo de un equipo técnico. La licenciada Yolanda Legorreta está aquí, formó parte de ese grupo, estuvo coordinado por el rector de la Universidad de Guadalajara, por Tonatiu Bravo.
Y había representantes de la SEP, había representantes de varias universidades. El tema es muy complejo, o sea, ahí estaba como caballito de batalla presupuestos plurianuales. Y la encomienda fue proponer reformas jurídicas para posibilitar presupuestos plurianuales, que responde precisamente a esta idea de una política con visión de largo plazo. O sea, no me digas para un año, ¿sí? Sino dime, yo quiero tener certeza y suficiencia para desarrollar mis planes institucionales de desarrollo y no estar en esta situación en la que estamos ahorita metidos. Bueno, las reflexiones partieron primero de un análisis. Los abogados nos presentaron así, nos leyeron la cartilla y dijeron, mire, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Una opción para presupuestos plurianuales es pues meterse con la Constitución, ¿sí? Con el artículo 74 de la Constitución, en donde se establece la anualidad del presupuesto, salvo erogaciones plurianuales para infraestructura. Entonces dijimos, pues qué padre, pues decimos erogaciones plurianuales para infraestructura y para educación superior. Pero resulta que los del campo, del sector del campo, 3 años antes ya habían presentado también iniciativas para presupuestos plurianuales para el campo. Es decir, bueno, entonces esto es un problema mayor. O sea, no se pueden tomar decisiones exclusivamente para el presupuesto de la educación superior fuera del marco jurídico. Entonces, el gran desafío que se plantea, ¿sí? Y yo creo que es parte ya de las propuestas, cómo lograr o presupuestos plurianuales o al menos una programación presupuestaria plurianual como un instrumento técnico de carácter referencial, pero que tenga algún carácter de vinculante. Es decir, yo creo que el reto no es nada fácil, pero cómo poder tener esta seguridad más allá de un ejercicio fiscal. Bueno, ese es un punto, ¿no? En esa propuesta también se estableció, o sea, se propuso reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación. O sea, que 1% del PIB para investigación en instituciones, es decir, pues eso es un galimatías. O sea, porque es solamente para investigación, pero ¿cómo se cuantifica lo que se destina en investigación? O sea, la propuesta fue lo que ya dijo Romualdo López, ¿sí? Que se destine a las instituciones públicas de educación superior el 1.5% del PIB, pero para todo, para investigación, docencia, cultura, administración, gestión, vinculación, o sea, para todas las funciones presupuestales y las funciones académicas que realizan. Y resulta que si se hace esa reforma, ayer me puse a hacer cuentas actualizadas, bueno, pues para llegar al 1.5% se tendría que destinar la mitad de los recursos que se tendrían que destinar para cumplir el actual mandato del artículo 25 constitucional. Es decir, porque para ciencia y tecnología se destina el 0.3%. O sea, en la función de ciencia y tecnología para las instituciones de educación superior. ¿Es factible? Bueno, pues hay que ver el programa especial de ciencia y tecnología. Establecieron ya una meta para el GIDE, para el gasto en investigación y desarrollo experimental, pasar del 45% en 0.45% de 2013 al 1% en 2018, y hay el compromiso de que ha habido una aproximación hacia ese 1%. Bueno, la reflexión sería, y como propuesta, ¿no sería conveniente establecer también, ya sea en la ley o como una política de Estado, un referente que se ligue al PIB, algo que sea más factible, o bien al gasto público, como el caso estatal de la Universidad Veracruzana? Es decir, yo creo que tendríamos que ser muy creativos para poder encontrar cuáles son los referentes, los parámetros que darían certeza al mediano plazo. Esa es la principal propuesta. Y de aquí se derivan muchas otras. O sea, si contamos con un marco programático, digamos, a 6 a 10 años, es decir, bueno, por aquí vamos las federales, las estatales, ¿cuál será el procedimiento para la planeación, la programación y la presupuestación anual?
y con criterios muy claros. La NUYES los ha propuesto: institucionalidad, suficiencia, reconocimiento al desempeño institucional, corresponsabilidad, transparencia, equidad. O sea, con criterios claros se tiene que definir, que ojalá queden en la ley, pero fundamentalmente pase por las políticas públicas que instrumenten los diferentes órganos de gobierno este procedimiento de planeación y presupuestación. Otro elemento que ya señalaba Imanol era el blindaje al presupuesto. O sea, si nos están recortando y parece ser que en los siguientes años los recortes van a ser cada vez mayores por el comportamiento de las finanzas internacionales, nacionales, el petróleo, el peso dólar, etcétera. Bueno, ¿cómo proteger el presupuesto? En esa iniciativa también se establecía, señores, hay que quitar esto que está a veces como en letras chiquitas o entre comas, que se asignan recursos en función de la disponibilidad presupuestal. Y así estén los convenios de apoyo financiero. Pues no, o sea, es una obligación del Estado. Entonces el Estado dice, como lo dijo el gobernador Duarte precisamente, pues esto es sujeto a la disponibilidad y si no hay, pues no hay. Entonces, ¿cómo blindarlo? Y con la propuesta también se formuló, que la señalaba Imanol Ordorica, de que no haya disminución en términos reales entre un ejercicio presupuestal y otro, es decir, que tengan que ser crecientes en términos reales para el alcance de las metas. Legislar en torno a la concurrencia y las sanciones que se deben aplicar para quien no cumpla con las disposiciones legales, entre otras propuestas. Muchas gracias Javier. Bueno, entonces ahora tenemos tiempo de recibir algunas preguntas, comentarios de la audiencia o de quien se sienta o se haya sentido aludido de las consideraciones que hicieron aquí los participantes en esta mesa. A ver, entonces tenemos por aquí bueno, vamos de aquí de adelante para atrás. Profesor, por favor, si se identifica, por favor. Bueno. Muchas gracias. A lo mejor soy reiterativo, muchas gracias, maestro Valls. Hace ratito yo hacía referencia que no podíamos deslindar o desvirtuar la parte de calidad y pertinencia y la parte de financiamiento con equidad. Y hablamos de equidad, ahorita el Tecnológico Nacional de México cubre aproximadamente más del 20% de la matrícula actual de educación pública a nivel superior y la octava parte de la educación de toda la República, educación superior. Y cuando hablamos de equidad, no solamente hablamos, y de equidad y financiamiento, no solamente hablamos de la parte de la distribución del presupuesto, ¿sí?, sino también en la parte de las oportunidades de acceso que se le van a dar a lo largo de toda la República. Esa es una. Pero también, cuando hablamos de legislar la parte de financiamiento, en esa parte tendríamos que cuidar o hablar de lo que mencionaba ahorita de la equidad. Esa es una. Y la otra, se hablaba de un piso parejo. Yo considero que un piso parejo debe ser para todas las instituciones públicas en ese sentido. Si hablamos de financiamiento tendría que ser si no, entonces encontramos escuelas públicas que cobran $1 y escuelas públicas que cobran 10,000 pesos por un semestre, ¿sí? Y entonces se necesita legislar. Claro que sí se necesita legislar. ¿A qué nivel? Eso ya sería harina de otro costal, otro momento. Y por otro lado también se tiene que entender la corresponsabilidad que deberá existir, ¿sí?, al momento de legislar, al momento de ejercer la parte que corresponde al arrastrar el lápiz, como dijeran vulgarmente. Sí. Yo lo que sí no estoy de acuerdo en lo que mencionan los compañeros es que sobre los aspectos que son de motivación, como lo que se menciona ahorita de los apoyos a los SNI, yo no considero que deba de estarse fijando como una cuestión, y vaya que me he visto beneficiado en algún momento, ¿sí? Pero yo no considero que deba de fijarse al salario, porque si ahorita tenemos una carga tremenda con gente que no es productiva en ese sentido,
Entonces se debe realmente representar un estímulo, lo que es estímulo para la productividad, que sea estímulo para la productividad. Si no, entonces se convertiría en un asistencialismo en el cual la carga difícilmente la va a poder soportar el Estado, ¿sí? Esa es una situación. Y la otra, cuando hablamos de financiamiento, tenemos que ver todas las aristas posibles, ¿sí? Todas las aristas posibles, y tendrá que obedecer propiamente a una evaluación de la calidad del servicio, ¿sí? Garantizando, sí, tal vez la parte del presupuesto de operación de las instituciones, ¿sí? Pero también impulsando o promoviendo la mejora y el cumplimiento de los requisitos que garanticen la calidad de los servicios. Y en ese sentido sería lo que considero que debería de tomarse como referencia al momento de hacer de legislar en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Profesora, por favor. Sí, se despertaron. Me voy a referir a lo que comentaba en la mesa en relación de que debe de tomarse esta nueva ley de una manera integral. Recordemos que ahorita estamos ante grandes cambios. No me voy a meter mucho en el tema académico porque ahorita es un tema que lo tienen muy bien asimilado y durante toda la mesa se han ido tocando y desagregando. Pero lo que no se ha visto bien a fondo son los tres grandes sistemas que vienen. En el 2014 hubo una reforma a la Constitución y se originó el Sistema Nacional de Transparencia. De ahí que se comentaba que, bueno, el INAI está haciendo unos lineamientos acorde a la ley general. Bien. En mayo del 2015 se hace otra modificación a la Constitución y viene el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. De ahí se van a desligar una serie de leyes como la Ley General de Responsabilidades, le van a dar mayores facultades a la Autoridad Superior de la Federación, y etcétera, etcétera. Y hay otro sistema, el Sistema Nacional de Gestión Documental. Todos estos sistemas en sí nos van a aplicar también a nosotros como instituciones de educación superior, pero no solamente en ese punto, trae aparejado inversión. Las instituciones de educación superior van a tener que dedicarle alguna parte de su presupuesto para sacar adelante este tema, y me refiero a gastos corriente, ya no tanto académico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Estamos preparados? ¿Hay suficiente académico, no sé, personal en el tema? Yo creo que en de las normas que van a revisar, no nos deberíamos de quedar como anuyes en la línea de decir, vamos a establecer una ley general que incluya a todas las universidades, sino que debe de haber un plan estratégico de acompañamiento para que todas las universidades caminemos juntas hacia todo esto que viene, porque créame que vienen sanciones muy fuertes, vienen una serie de acciones que van a estar ahí ya reguladas, que antes pues no la teníamos a lo mejor consideradas, pero ahora ya vienen de manera puntual. Entonces, concluyendo, coincido con la mesa de que se tiene que hacer un trabajo integral, no solamente desde el punto de vista académico. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí por favor. Sí, aquí, muy buenas. Adelante. Perdón. Adelante. A ver, mejor allá atrás del ¿Seguía yo? Sí, bueno, está bien. La verdadera enfermedad del sistema educativo, del sistema de educación pública, se encuentra precisamente en su sistema de financiamiento. Si lográramos resolver tan solo ese problema, avanzaríamos mucho, daríamos un gran paso. Pero lo que escucho aquí es que hay propuestas no para resolverlo, sino para agravarlo. Hasta me siento como uno de los 40 muchachos de Alibaba, tratando de ver cómo le sacamos más al Estado. Y no es que yo defienda al Estado o al gobierno. El problema es que sufrimos un espejismo en que creemos que el Estado tiene
o el gobierno tiene una olla mágica de donde saca recursos y nos lo puede dar a voluntad. Pero ¿saben qué? El Estado, el gobierno no produce recursos. El gobierno gasta recursos, los tiene que ir a sacar del pueblo, de la iniciativa privada, del sector productivo. ¿Y saben quiénes son los más afectados? Los pobres, los miserables. Yo invitaría al señor Ordorica que cuando piensen sacarle más al Estado, prácticamente le está diciendo: gobierno, ve y sácale más a la gente pobre, sángralos más. Y miren que estamos viviendo tiempos difíciles. Todo el mundo está sufriendo los problemas económicos y nosotros queremos blindaje. Es que sentimos que la zona de confort se nos puede ir de las manos. Y eso es lo que nos ha dado el subsidio, una zona de confort en donde ya no tenemos que preocuparnos por los vaivenes de la economía, por los trances mundiales, y queremos que se nos garantice la vida y el futuro. Como si estuviéramos, ¿en dónde? ¿En Hawái? Yo creo que tenemos que ver con más cuidado esto, pero sobre todo cambiar el sistema de financiamiento. De hecho, debería considerarse un delito el que el gobierno dé directamente subsidios a las instituciones, un delito de lesa humanidad, porque pervierte todo, genera burocracia. Las escuelas, las universidades empiezan a aumentar de personal innecesario, los gastos se hacen enormes, se pierde el dinero, se generan grupos de poder, mafias que luchan por el poder quieren estar en los puestos directivos porque ahí está el dinero. ¿Podría concluir, por favor? Sí, ya voy. Yo quiero invitarlos a que piensen en cambiar el sistema de financiamiento, que no se le dé a la oferta, sino a la demanda, a los estudiantes, para que ellos con su manita van y pagan en la institución de su preferencia. Eso cambia la conducta de todos, porque se hace que las instituciones públicas funcionen como si fueran escuelas privadas, pero siguen siendo del gobierno, nada más que tienen que luchar por satisfacer al cliente, cosa que aquí ni se habla del cliente, ni se habla de los problemas de financiamiento de los estudiantes, que necesitan también un sistema de crédito para poder ayudarlos a que terminen sus carreras. Gracias. Por acá teníamos otra intervención. Sí, muy buenas tardes a todos. Primero, quiero saludar y reconocer el trabajo que ha hecho nuestro representante Jaime Valls Esponda en foros como este y otros que le antecedieron. Consideramos que vamos avanzando bien en lo que la sociedad mexicana quiere de la educación superior. Sí, muchas gracias, Jaime. También quiero agradecer al Senado que se hace presente, a los senadores que están ahorita participando, que nos acompañan en este foro y que tienen la sensibilidad de estar escuchando situaciones y opiniones diversas como la que acabamos de escuchar, y decir que bueno, pues es un foro muy amplio y muy abierto. En primer lugar, yo quiero me hice una pregunta, es decir, la sociedad mexicana, ¿qué está esperando del sistema de educación superior? Porque lo trajo a cuenta aquí el senador. Dijo, a ver, bueno, pues nosotros estamos pensando en la sociedad mexicana. Nosotros estamos pensando que la sociedad mexicana requiere un sistema de educación superior acorde a toda la situación que tiene todos y cada uno de los integrantes de la misma. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues tenemos en nuestra sociedad gente con capacidad económica en los diferentes deciles, con capacidades económicas diferenciadas. ¿Qué está esperando los de más bajo ingreso económico dentro de nuestra sociedad mexicana? Yo creo que sus hijos tengan acceso a cualquier carrera factible dentro del sistema de educación superior. ¿Qué está esperando también el de los deciles más altos? Creo que lo mismo. Entonces pudiéramos concluir que ya tenemos ahí posibilidades de ir consensando posiciones que podemos, me atrevo a decir, sociedad mexicana. Por ello, considero que antes de pensar en legislar, pudiéramos o tenemos ahorita la responsabilidad y obligación de decir cuál es el sistema de educación superior que requiere nuestra sociedad mexicana. Y por ahí quiero estar caminando. En primer lugar, ya hay conceptos que se están visualizando de que la educación superior debe de tener una cobertura.
el secretario lo acotó a que en un tiempo tuviéramos un 50% de cobertura en la educación superior. Coincido ahorita con la propuesta de Imanol, que debemos estar pensando cómo podemos ir incrementando de acuerdo a lo factible, de los recursos con los que cuenta el Estado y que son recursos de la sociedad mexicana. ¿Cuál es lo factible de ir incrementando la cobertura año con año? ¿Y cuál es lo factible entre el gobierno estatal, el gobierno federal, inclusive municipal, la factibilidad también del gobierno federal, y cuál es la obligación y la responsabilidad de todas y cada una de las instituciones de educación superior? Yo creo que eso debemos de estarlo pensando ahí. En primer lugar, pues, pensemos en el sistema de educación superior para la sociedad mexicana que tenemos. En segundo lugar, ¿cuál es la obligación de todos y cada uno de ellos? De los involucrados en dar esta atención. En el caso de la educación superior, yo como rector que inicié hace algunos años, me senté con el subsecretario de Educación Superior y le dije, a ver, ahorita quiero que usted me diga cuál es, de acuerdo a la política federal, cuáles son los niveles de cobertura que quiere estar incrementando anualmente para ponernos de acuerdo. Le dije, nada más que en primer lugar quiero decirle que quiero hacer mención, el gobierno anterior promovió que aperturáramos y abriéramos más oferta con la expectativa de que iba a tener un respaldo económico para ello, y así lo hicieron muchas instituciones, como el caso particular de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí quiero decir que cuando le pedí la respuesta, dice, bueno, pues primero vamos a ver cuál es la situación económica que tienen las universidades, en particular la suya. Dije, no, pues lo que pasa es que no tenemos respaldo para algo que ya crecimos con la expectativa que fuera respaldado por el gobierno federal. Y yo dije factible, o sea, yo no estaba exigiendo que nos den recursos, lo factible que quieran para dar cumplimiento inclusive a lo que está en el Plan Sectorial de Educación y también en lo que fue el acuerdo y el pacto por México, en lo que respecta a educación. Ahí la situación, bueno, pues ya tomó sus alternativas. Si nosotros como institución y con la misión de estar ofertando espacios para los jóvenes universitarios en todos y cada uno de los programas, ya no tenemos el respaldo, pues entonces tenemos que contener de alguna manera la tensión, y contenerla pues ahora sí inclusive en contra de nuestra posición, vamos a decirlo así, y en contra de nuestra responsabilidad de ir incrementando. Llegando a eso, ahí salió después de ello un comunicado por parte de la Cámara de Diputados donde nos pedía que incrementáramos dentro de lo posible. Bueno, pues ya lo habíamos hecho anteriormente, pero no había un respaldo económico al respecto. En el caso particular de la cobertura, pues esa es la situación a grandes rasgos. Yo creo que no quiero abusar de la palabra, pero sí quiero tocar todos y cada uno de los puntos que tienen que ver con los temas que tenemos. Primero, pues, en el caso de la cobertura, las instituciones de educación superior públicas, hablo por las públicas porque yo soy parte de ella, y bueno, pues las privadas, con todo respeto, escucho su opinión, aunque no la comparta. Las públicas tenemos la responsabilidad de estar generando alternativas de educación superior de buena calidad. Y creo que lo hemos hecho, aún con las dificultades económicas lo hemos hecho, y ahorita los programas de la Universidad Autónoma de Zacatecas son reconocidos por su buena calidad, por organismos que tenemos en nuestra nación, organismos consolidados como es CIES, COPAIS y dependencias como el caso de CONACYT, que dan las características y establecen cuáles son los lineamientos de calidad que debe tener un programa educativo para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de saber que tienen una formación que les permita desempeñarse como profesionistas y dar un servicio de alta calidad a la sociedad zacatecana en lo particular, y obviamente a la sociedad nacional a la cual nos debemos. En el caso de la parte de la calidad, lo hemos cuidado. Es una responsabilidad que nosotros, las instituciones educativas, asumimos antes de que fuera una política federal. Ahora coincidimos totalmente con esa política federal, pero la educación, la cobertura cuesta. Y la calidad también cuesta, y la calidad también acertadamente la ha financiado el gobierno federal. Los recursos extraordinarios para los proyectos de elevar la calidad académica han permitido que instituciones que, aun cuando teniendo dificultades académicas para cumplir con lo que es sus compromisos contractuales, también puede generar lo que es infraestructura, lo que es servicios de atención a los alumnos, también generar lo más difícil, que es de dar facilidades a los docentes para que vayan incursionando en acceder a niveles de posgrado y a niveles de desarrollo personal que les permita regresar a sus instituciones y dar la pauta para estar colaborando en lo que es el desarrollo económico de las entidades de donde proceden las instituciones. Yo con orgullo digo que ahorita de nuestros posgrados que tenemos han sido financiados por el gobierno federal a través de CONACYT, a través de proyectos extraordinarios, y nos permite ahorita estar trabajando y hacer transferencia tecnológica de alto nivel en las
las empresas incipientes que tenemos en Zacatecas, pero no solamente allí. Tenemos ya ahorita laboratorios reconocidos como de excelencia que están dando la pauta y están transfiriendo conocimiento y tecnología, y tenemos investigadores que regresaron a trabajar dentro de los posgrados y que ahorita están en capacidad y en posibilidad de estar dando atención a la iniciativa privada en las empresas donde están teniendo impacto el desarrollo de conocimientos que se dan conjuntamente con todos los equipos de investigación que tenemos. Por ello, ahí para concluir nada más rápidamente, dijera yo, sintetizo: uno, debemos de pensar cuál es el sistema educativo que la sociedad mexicana se merece y requiere. Y lo otro, la cuestión de la equidad, totalmente de acuerdo. En el caso de la equidad, quiero decirles que habría que preguntarles a la sociedad zacatecana si consideran equitativo que tengamos un sistema educativo en el cual alguien que sí pueda pagar lo haga y después recupere su dinero, y que también aparte sus hijos que no pueden pagar no puedan acceder a una institución a la cual solamente se puede acceder por la vía del pago, y que después bueno, pues si no tienen ese acceso, ellos sí puedan estar en una institución educativa compitiendo también ya con estas instituciones en las cuales ya de alguna manera se le está haciendo una transferencia de recurso económico que es de la sociedad zacatecana, de los pobres y de los ricos. Gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos otra intervención. Le pediremos, por favor, brevedad, por favor, porque ya nos estamos colgando con el tiempo. Por favor. Sí, muy breve. Yo creo que en el foro, en todo el debate de este día, se han vertido opiniones valiosas y símbolos, por supuesto, pero precisamente es un debate. La pregunta es, ¿esto se va a sistematizar en algún documento? ¿Alguien va a hacer un resumen? Entiendo que todo está grabado, ¿no? Porque ha habido opiniones pues totalmente opuestas en algunos casos. Sin embargo, concluyo con esto. Decimos aquí, y en lo particular me sumo en eso, de que durante 20 y tantos años hemos escuchado este tipo de opiniones, pero ¿qué hemos concluido? ¿Qué se ha hecho? ¿O qué acaso porque hay opiniones diversas nos vamos a volver a quedar en que no hagamos nada? Hay hechos evidentes y situaciones reales. La compañera de amarillo dijo, hay 4 o 5 leyes aprobadas que se van a ejercer, y ante eso ¿qué? ¿Vamos a seguir quejándonos de que debería hacerse pero no hacemos? ¿Qué es lo que sigue? Entonces la pregunta, y que si esto se va a sistematizar y vamos a poder tener acceso a ello, porque yo he tomado nota toda la mañana, ¿no? Pero pues obviamente no se alcanza a rescatar, insisto, opiniones valiosas que aquí hemos escuchado y que permitirían conducir a una propuesta que se entiende obviamente que se está buscando entrarle a modificar o a proponer una nueva ley al respecto, y que creo que no debe ser visto como una situación de delito de quienes lo impulsen, pero tampoco de delito de quienes se quieran oponer totalmente. Nunca va a haber algo en lo que estemos 100% de acuerdo, pero sin embargo puede haber grandes opiniones e inercias que pueden concluir en reformar lo que aquí se ha estado mencionando. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahorita, si ya no hubiera otra final y breve, ¿es breve, por favor? Sí, breve. Bueno, los comentarios que escuché en esta mesa, a mí me parece que son comentarios bien desarrollados, comentarios que finalmente nos hacen entender la problemática del gremio de las universidades, ¿no?, de educación superior públicas, el gremio de los investigadores, que sin duda es respetable y que ha dado resultados en muchos de los casos en las universidades, la Nacional, en el Politécnico, evidentes. Sin embargo, cuando se plantea el tema de alcanzar los porcentajes legales del 1 y el 8%, yo creo que vale la pena que vaya acompañado de cuáles son las metas, es decir, cuáles son los productos que las universidades podrían entregar en caso de alcanzar el 8% de educación o el 1% para investigación en el país. Es decir, qué impacto podrían tener en el PIB, qué impacto podrían tener en la generación de patentes, qué impacto podrían tener en la cobertura, ¿no? De tal suerte que esta meta legal fuera un acompañamiento de la sociedad, ¿no? De tal manera que tuviéramos muy claro qué resultados va a tener alcanzar, ¿verdad?, este esfuerzo del 8%, que sin duda sería un esfuerzo
nacional extraordinario, porque habría que quitarle a una parte del presupuesto y ponérselo a otra, ¿no? Yo creo que faltan ese tipo de elementos. Yo no sé si esta mesa sea el espacio adecuado, yo creo que sí. Finalmente, hablar del presupuesto de educación, de la forma del financiamiento de las universidades, creo que debe ir acompañado, ¿verdad?, de las metas, de los productos que se piensa ofrecer al país, ¿no?, de tal manera que no se viera esto solamente como una necesidad gremial, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, sin descalificaciones ni mucho menos, sino que fuera desde luego un planteamiento. Eso es una pregunta que quisiera yo dejar aquí. Muchas gracias. Ahora les pediría a los panelistas su reacción a algunas de las preguntas o comentarios que nos hizo nuestra audiencia. Doctora, por favor. Muchas gracias. Yo quiero dejar muy claro que somos instituciones públicas y que los dineros con los que trabajamos son públicos. Esto quiere decir que son del pueblo, no son del gobierno. El gobierno los administra y su obligación es administrarlos como el pueblo quiere que sean administrados. Esto significa el acceso a la educación con carácter laico, gratuito y de hecho obligatorio hasta educación media superior, y en el caso de la educación superior, el acceso a quienes tengan la voluntad de hacer una carrera profesional y las capacidades y méritos para ingresar a una institución de educación superior pública. Este país así se ha desarrollado. Este país le ha apostado al desarrollo en base a sus instituciones de educación superior públicas. Estoy segura que la gran mayoría de los que estamos en esta sala somos producto de la educación superior pública. Estoy segura que muchos de nosotros no habríamos tenido acceso a la educación superior si no fuera porque este país nos la ha dado así, en base a los impuestos que los propios mexicanos damos para esos propósitos. Y ese es un compromiso que las universidades públicas tenemos que reproducir. Y hablando de equidad, y como mujer, les puedo decir que en la Universidad Veracruzana, al igual que en muchas de sus universidades en este momento, la población estudiantil es mayoritariamente de mujeres. El día que se tenga que escoger a cuál hijo le doy educación superior en base a capacidades de dinero, las mujeres nos vamos a quedar de nuevo relegadas en un país donde se le da prioridad a los varones. En el caso de los indígenas hay una cobertura en educación superior del 1%. Este es un pendiente que tenemos los mexicanos con nuestros pueblos originarios y que solo la educación pública puede cubrir. Para esto estamos trabajando todos. Las universidades públicas no son empresas, nuestros estudiantes no son clientes. Somos una comunidad comprometida para el desarrollo del país y trabajamos en la educación, pero la finalidad no es la educación per se, es el desarrollo de este país y está en nuestras espaldas y estamos apoyados sobre las espaldas de gigantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pasaría ahora a Imanol. Con mucho respeto, profesor, la propuesta que usted tiene es una propuesta que se ha puesto en práctica en algunos estados de los Estados Unidos, en la educación básica, en la educación superior, por ejemplo, el estado de Texas, y en algunos países como Chile, para la educación básica, es lo que se llama el financiamiento a través de bonos educativos o vouchers. Los estudios serios que se han realizado por académicos de casi todo el mundo en la aplicación de este tipo de experiencias muestran como resultados de una práctica de casi 15 años de aplicación de bonos educativos un incremento de la desigualdad en el acceso a la educación y a los niveles educativos en cada uno de estos lugares, y la evidencia es tan fuerte que en casi todos ellos esta propuesta que a usted se le ha ocurrido, ¿no?, se ha echado para atrás porque resulta completamente regresiva, favorece a los jóvenes y niños que tienen más recursos y es muy desfavorable a quienes no los tienen, ¿no? En contraposición a eso, no
creo que la solución sea que en las instituciones de carácter público nosotros establezcamos pagos diferenciados para los estudiantes que se incorporan ahí. A mí me parece que la diferenciación en la contribución al financiamiento de todo lo que es público se hace vía los impuestos. Estos deben de ser aún más progresivos. Se supone que los impuestos en México, exceptuando el IVA, están en un esquema de progresividad, paga más quien más tiene, con ciertos problemas. Casi todos los aquí presentes estamos en la misma categoría fiscal que Carlos Slim, lo cual muestra algunos problemas del sistema fiscal mexicano, ¿no? Y no estamos en la misma categoría de gasto y de ingresos, eso se lo puedo asegurar. Pero creo que lo conveniente es precisamente que en el ámbito de las instituciones públicas se vuelva gratuita la educación y que nosotros establezcamos políticas fiscales como acaba de hacer Chile, ¿no? Revirtiendo casi 30 años de políticas de financiamiento a la demanda. Ha pasado ahora al establecimiento de la gratuidad como política hacia la educación superior, una gratuidad progresiva por deciles educativos, y para eso hizo primero una política fiscal. La segunda cosa muy breve que quisiera plantear es que el SNI, el asunto del SNI y de los estímulos sonó bien, les sonó bien a algunos, hubo muchas críticas mucho tiempo. Hoy ha llegado al punto en el cual puede representar más de 2/3 partes del ingreso de un académico. Pongo un ejemplo: un profesor universitario con doctorado, con unos 30 años de antigüedad, que probablemente gane entre su salario base, lo que le dan por antigüedad, más estímulos de su institución y SNI, podría llegar a ganar 80,000 pesos. Es un salario muy alto, ¿no? Y si decidiera jubilarse mañana, en el caso de la UNAM, que está en el régimen del ISSSTE, pasaría a tener un ingreso de 18 salarios mínimos. Entonces resulta que hemos roto la parte final de la trayectoria académica de nuestros profesores, y lo que está obligando a algunas instituciones como el Colegio de México, la UNAM y varias otras a discutir programas complementarios extremadamente caros, porque no se van construyendo progresivamente con aportaciones fiscales para la jubilación, y si no se establecieran estos, se nos van a morir más profesores de los que ya se han muerto en las aulas. Literal, no es una figura discursiva, no es una metáfora, o sea, son hechos que se han dado. Entonces, yo creo que este es un tema muy particular a tomar en cuenta en la parte de financiamiento. Insistiría nada más para cerrar: sí es necesaria una nueva legislación, y tenemos que entenderla como un proceso que se construye a partir de las comunidades y de los directivos de instituciones que agrupan a gente informada, formada y extremadamente capacitada para entender el fenómeno de la educación superior y generar las iniciativas y los consensos imprescindibles para una reforma educativa. No existe reforma educativa sin consenso. Acaba imponiéndose por la fuerza pública, como hemos podido constatar en la historia reciente de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Javier, por favor. Bueno, trataré de ser breve y comentar algunas de los comentarios y de las preguntas que formulan. Primero, yo creo que muchos de los que estamos aquí partimos de que el Estado tiene la principal responsabilidad en el sostenimiento de la educación superior. No quiere decir que no tengan un papel importante las instituciones particulares, el sector privado, esto es evidente, pero al menos la NUYES en los documentos de los últimos años así lo ha señalado, como lo ha señalado la UNESCO de manera clara en sus conferencias mundiales. O sea, el Estado
tiene la principal responsabilidad en el apoyo y el sostenimiento de la educación superior. Afortunadamente, incluso organismos internacionales como el propio Banco Mundial, pues han ya vuelto atrás en sus propuestas originales de privatización y dicen, bueno, como que se nos pasó la mano y nos damos cuenta de que los estados nacionales tienen un papel fundamental que cumplir ante la situación que estamos viviendo. Segundo, el rector de la UAS, evidentemente el planteamiento fundamental es la visión de la educación superior. O sea, no podemos resolver los problemas de financiamiento sin tener una meta más allá. O sea, ¿qué queremos? Pero con visión, no para 4 años o para 6 años, para un sexenio a nivel federal o estatal. ¿Qué queremos de la educación superior a 10, 20, 30, 40 años? Ahorita yo creo que tendríamos que estarnos planteando escenarios al menos para el 2030. ¿Qué queremos de educación superior? ¿Qué cobertura queremos? ¿El 40% para el 18? Si lo alcanzamos, que estamos como 2 puntos atrás del alcance, si lo alcanzamos vamos a estar muy por debajo de América Latina, que nos está 10 puntos arriba, y otros países de la OCDE y países desarrollados mucho más. Entonces, requerimos de un proyecto y de establecimiento también, como señala, si te queremos ligar el presupuesto a algún indicador del PIB o algún indicador del gasto público, evidentemente que tiene que haber metas específicas a las cuales se comprometa el sistema de educación superior, y esto traducirse en los instrumentos de apoyo financiero. Por ejemplo, se ha planteado en las reflexiones que los convenios de apoyo financiero, como actualmente se establece, pues no hacen referencia al cumplimiento de ninguna meta. Más bien es un trámite administrativo, es un machote que se aplica a las universidades, cuando lo que tendría que pensarse es decir, te estamos apoyando, pero ¿cuáles son las metas que tu institución, y lo podemos convenir con los gobiernos, cuáles son las metas a las que te estás comprometiendo? Hay nuevos arreglos institucionales, maestra, evidentemente, y este es un punto que mete una complejidad adicional a la discusión sobre la legislación en educación superior. Pero no es nada más la ley de transparencia, la ley anticorrupción, es la ley de coordinación fiscal, es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es la ley general de contabilidad gubernamental, que ha metido también a serios problemas a las universidades autónomas. O sea, estamos en un marco y estamos con mecanismos de evaluación del desempeño a través de indicadores, y hay evaluaciones del Coneval y se tienen que rendir trimestralmente informes, someterse a evaluaciones de todo tipo, auditorías. O sea, estamos en un contexto de regulación creciente a la prestación de los servicios educativos, y evidentemente tienen que estar considerados en el momento en que se hagan propuestas de legislación. ¿Qué sigue? Bueno, pues creo que aquí está el maestro Jaime Valls, está el senador Romero Hicks, que tendrán que ver qué es lo que va a salir de toda esta reflexión, porque yo creo que se está abriendo un espacio de oportunidad para construir un nuevo marco regulatorio, un nuevo marco jurídico que necesariamente tendría que beneficiar al sistema nacional de educación superior y en ningún momento constituir una camisa de fuerza para su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente entonces ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en esta mesa se han tocado aspectos muy importantes del gran tema que es el financiamiento. Se han detectado algunos de sus problemas, se han identificado. También pues se han visto todas las implicaciones y las dificultades que tiene el legislar sobre el financiamiento, la necesidad de establecer criterios claros, de definir los objetivos, las metas, y también de la importancia que tiene la voluntad de los actores políticos, en este caso concreto, para ver si como resultado de este y otros eventos, pues se puede dar esta que sería la aspiración principal de quienes organizaron este evento, de crear o de plantear
la posibilidad de hacer un cambio legislativo a lo que hay en materia jurídica de la educación superior. Pues yo les agradezco mucho su atención, porque también su participación fue importante para plantear algunos aspectos que también fueron para el comentario de nuestros panelistas, a quienes les agradezco mucho. Me parece que va a haber antes una intervención de el secretario ejecutivo de la NUYES. Muchas gracias, gracias a los panelistas, muchas gracias a todos por su presencia. Agradecerle al senador Juan Carlos Romero Hicks esta posibilidad de llevar a cabo este primer foro. Los invitamos el próximo miércoles a continuar. Agradecerle muchísimo esta posibilidad, senador, al Senado de la República, y decirles que por supuesto estamos trabajando en tener la información que aquí se proporciona. Nos vamos a hacer un documento con la participación de todos los que han hecho uso de la palabra, tanto los panelistas como los integrantes del público, para poder construir juntos con el Senado de la República, con la Secretaría de Educación Pública, que también fue convocante a esta importante reunión, para poder trabajar precisamente en una propuesta concreta. Ya lo decía Javier, hay propuestas de la NUYES en años anteriores, pero la intención de la NUYES y de la Comisión de Educación del Senado y de la Secretaría de Educación Pública es de abrir estos foros, estas mesas, para poder hacernos de información y para poder escuchar a toda la República Mexicana. Están representantes de todo el país. Gracias a los rectores que nos acompañaron. Rectora, muchísimas gracias. Y esa es la intención que estamos trabajando en la asociación, en la NUYES, con el Senado de la República. Muchas gracias, senador. Si quisieras dar un mensaje final, por favor. Gracias. También para reconocer, voy a hacer a un lado para no dar la espalda, al resto fiel que se quedó aquí hasta la etapa final. Va a haber premios. Lo que no hemos definido es qué tipo de estímulos, pero no va a ser el Sistema Nacional de Investigadores. Va a tener que ser otro. Va a tener que ser el Sistema Nacional de la Vida o de la Universidad de la Vida. Tenemos, como señalaba don Jaime Valls, una jornada el próximo miércoles. Lo esperamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Son 3 mesas. La primera es la regulación de la educación superior particular. La segunda es la legislación y políticas para internacionalización y globalización. Y la tercera va a incorporar al resto de instituciones que, aunque aquí se denominan atípicas, es los que no han tenido oportunidad, y tiene que ver con la educación normal, con otros sistemas tecnológicos y otras formas de expresión. A mí particularmente, como mexicano, como ciudadano, como universitario, me da mucho orgullo que estemos viviendo este momento de convocatoria, donde estamos convencidos que debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Nadie es el dueño de la verdad. Yo hoy hemos escuchado planteamientos muy valiosos, tanto por especialistas como actores, y los legisladores lo que queremos es acompañar este proceso. He comentado con don Jaime Valls y también hemos tenido acercamientos con el secretario Nuño para ver la manera en que podemos construir este paquete de legislación de educación superior, porque hasta este momento el eje de rotación ha sido principalmente educación básica y una partecita de media superior. Sin embargo, no nos hemos dado la oportunidad como país y como universitarios de hacer esta revisión integral. Sabemos que la legislación es importante, aunque insuficiente. También seguramente saldrán recomendaciones de política pública. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el miércoles de la próxima semana.